El sol de la Ciudad de México apenas lograba perforar la densa capa de smog que cubría el Valle de México esa mañana. Para Elena, el día no comenzaba con el aroma del café, sino con el rugido metálico de su vieja motoneta itálica, una herencia de su padre que sobrevivía a base de remiendos y pura voluntad. Mientras maniobraba por el caos del periférico, esquivando microbuses y camiones de carga, Elena repasaba mentalmente los principios de su profesión. La enfermería no es curar heridas, es sostener almas, le decía siempre su mentora en la universidad pública donde se graduó con honores. A pesar de las carencias, Elena no era una mujer que detuviera el tráfico por su belleza física. Tenía facciones marcadas, una nariz un tanto prominente y manos que delataban una vida de esfuerzo. Sin embargo, sus ojos tenían una claridad casi sobrenatural. Una mezcla de miel y hierro que parecía atravesar cualquier engaño. Ese día, su destino era Lomas de Chapultepec, el refugio de la aristocracia mexicana, donde las calles no tenían baches y el silencio era el lujo más caro de todos. Al llegar a la mansión de los Sauces, Elena se sintió diminuta. Los muros de piedra volcánica se alzaban imponentes, coronados por cámaras de seguridad que giraban con un zumbido depredador. Tras identificarse, los portones de hierro forjado se abrieron lentamente. El jardín era un laberinto de setos perfectamente recortados. Pero Elena notó algo extraño. Las flores estaban marchitas. Era un jardín cuidado por manos pagadas, no por manos que amaran la tierra. En el vestíbulo principal, el aire era tan frío que Elena pudo ver su propio aliento. La decoración era una mezcla de opulencia y muerte. Estatuas de mármol frío, cuadros de antepasados que parecían juzgar a cualquier intruso y una escalera de caracol que subía hacia lo desconocido. Allí la esperaba Regina Valeriano de la Vega. Regina era la personificación de la elegancia tóxica. Vestía un traje sastre de seda negra que acentuaba su figura delgada y artificial. Su rostro, estirado por múltiples cirugías, apenas permitía que sus labios se movieran al hablar. «Llegas 2 minutos tarde», dijo Regina, sin mirar su reloj de diamantes, simplemente asumiendo su superioridad. «Espero que tu puntualidad para administrar medicamentos sea mejor que tu sentido del tiempo en la calle». «Hubo un accidente en el viaducto, señora», respondió Elena con calma, manteniendo la espalda recta. «Pero estoy aquí ahora. Soy Elena García, la enfermera asignada por la agencia». Regina bajó los 3 últimos escalones y se acercó a Elena. El olor de su perfume, una fragancia pesada de nardos y químicos, inundó el espacio. «Escúchame bien, Elena, en esta casa hay reglas. No quiero que hables con el personal doméstico más de lo estrictamente necesario. No quiero que muevas nada de su lugar. Y sobre todo, no quiero que te hagas ilusiones. Mi marido, Julián de la Vega, está en estado vegetativo persistente. Los mejores médicos del país ya han dado su veredicto. Es un vegetal con traje de seda. Tu trabajo es evitar que le salgan llagas y que la habitación no huela a hospital. Nada más. Un paciente siempre es una persona, señora, no un objeto decorativo», replicó Elena, sintiendo una chispa de indignación en el pecho. Regina soltó una carcajada que sonó como cristales rompiéndose. «Ese idealismo te va a durar una semana. Aquí la esperanza es una enfermedad que no podemos permitirnos». Julián era un hombre poderoso. Un titán del acero que gobernaba este país desde su escritorio. Ahora, solo es un estorbo legal que me impide disponer de la herencia como es debido. Camina. Te mostraré su mausoleo. Subieron al 3er piso. La habitación de Julián era más grande que el departamento entero de Elena. Tenía ventanales que daban al jardín, pero estaban cubiertos por pesadas cortinas de terciopelo que bloqueaban la luz. El sonido dominante era el fushpack,
pushback del ventilador mecánico y el pi rítmico del monitor cardíaco. En la cama, rodeado de sábanas de 1000 hilos que parecían mortajas, yacía Julián. Elena se quedó sin aliento al verlo. A pesar de la atrofia muscular y la palidez extrema, Julián conservaba una mandíbula fuerte y unas cejas espesas que le daban un aire de nobleza caída. Sus ojos estaban abiertos, pero vidriosos, fijos en una moldura del techo. Regina se acercó a la cama con una indiferencia que helaba la sangre. Míralo, el gran Julián de la Vega. Ni siquiera parpadea cuando entro. Su digestión es un desastre. Lo que hace que su cuidado sea desagradable. Por eso te pagamos el doble de lo normal. Porque nadie quiere limpiar la basura de un hombre que ya está muerto en vida. Elena se acercó al otro lado de la cama. Sin pedir permiso, tomó la mano de Julián. Estaba fría, como el mármol del vestíbulo. Pero al presionar suavemente la palma, Elena sintió una vibración casi imperceptible. No era un reflejo. Era como un eco lejano de una voluntad que se negaba a apagarse. La señora Regina tiene una cita en el club, dijo una voz suave desde la puerta. Era Mercedes, el ama de llaves, una mujer de piel morena y ojos tristes que parecía cargar con el peso de toda la casa. Así es, asintió Regina, arreglándose el cabello frente al espejo de la habitación. El abogado Olavarría vendrá por la tarde para revisar los estados financieros. Elena, asegúrate de que Julián esté impecable. No quiero que el olor a orina arruine la firma de los documentos. Si necesitas algo, pídeselo a Mercedes. Pero no la distraigas. Cuando Regina salió, el ambiente pareció aligerarse. Elena soltó un suspiro largo y miró a Mercedes. ¿Cuánto tiempo lleva así realmente?, preguntó Elena. Mercedes miró hacia el pasillo para asegurarse de que Regina se hubiera ido. 8 meses, señorita, desde el accidente en la carretera a Cuernavaca. Dicen que perdió el control. Pero don Julián era el mejor conductor que he conocido. Él amaba la velocidad. Pero amaba más su vida. Elena volvió su mirada hacia Julián. Sacó de su bolso un pequeño frasco de aceite esencial de lavanda y jazmín. Mercedes, necesito que me ayudes a abrir esas cortinas. La oscuridad es para los muertos. Y este hombre todavía respira. La señora se va a enojar, susurró Mercedes con miedo. Que se enoje, respondió Elena con firmeza. Yo soy la enfermera aquí. Y mi protocolo exige luz natural para la síntesis de vitamina D y el ritmo circadiano. Ayúdame. Juntas, abrieron las pesadas cortinas. Un torrente de luz dorada inundó la habitación, revelando las motas de polvo que bailaban en el aire. La luz golpeó el rostro de Julián. Y por primera vez en 8 meses. Sus pupilas se contrajeron mínimamente. Elena sonrió. Mojó una gasa con el aceite esencial y comenzó a limpiar suavemente las sienes de Julián. ¿Siente eso, don Julián? Es la luz, y esto es lavanda. Mi abuela decía que la lavanda es el lenguaje de los ángeles. Usted no está solo en esa oscuridad. Yo he venido a buscarlo. Y no me voy a ir hasta que regrese. En ese momento, el monitor cardíaco, que había mantenido un ritmo monótono de 60 latidos por minuto, saltó de repente a 72. Elena sintió un escalofrío de emoción. El gigante estaba escuchando. El viaje de 1000 millas hacia la consciencia acababa de comenzar en esa habitación llena de secretos y traiciones. La primera semana en la mansión de los Sauces fue para Elena un descenso a los infiernos de la etiqueta y la hipocresía. Mientras ella se desvivía por recuperar la hidratación de la piel de Julián y movilizar sus articulaciones rígidas. El resto de la casa funcionaba como una maquinaria aceitada por la avaricia. Regina no veía a su esposo como un ser humano,
sino como un obstáculo biológico que le impedía acceder a la totalidad de las cuentas en las Islas Caimán y a las acciones mayoritarias de Aceros de la Vega. Elena comenzó a notar patrones inquietantes. Cada vez que el abogado Olavarría visitaba la mansión, Regina ordenaba que se le administrara a Julián una dosis extra de un relajante muscular que lo dejaba aún más lánguido. «Es para que no sufra espasmos dolorosos ante las visitas», mentía Regina, mientras sus ojos fríos supervisaban la jeringa. Pero Elena sabía que era para mantenerlo en un estado de sumisión total. Una zona gris donde el cerebro no pudiera ni siquiera intentar disparar una señal de alerta. Una tarde, tras la partida del abogado, Elena se quedó a solas con Julián. El aire de la habitación estaba cargado con el perfume de Regina. Un olor que para Elena ya significaba peligro. «Mercedes», llamó Elena en voz baja cuando vio al ama de llaves pasar por el pasillo. «Necesito hablar con usted en la cocina. Ahora mismo». Mercedes, temerosa pero intrigada por la determinación de la joven enfermera, la siguió. En la cocina, un espacio inmenso de acero inoxidable y mármol que parecía más un laboratorio que un lugar de calor hogareño. Elena cerró la puerta. «Mercedes, he revisado la dieta que le están dando a don Julián a través de la sonda. Es pura glucosa y conservadores químicos. Su sistema digestivo está inflamado. Y eso envía toxinas directamente a su cerebro, impidiendo cualquier rastro de recuperación cognitiva. ¿Quién autorizó esta alimentación?» La señora trajo a un nutricionista de su confianza. «Señorita», respondió Mercedes, bajando la voz, «ella dice que es lo más avanzado. Que así no ensucia tanto los pañales. Que es más limpio para todos». Elena golpeó la mesa con el puño, haciendo vibrar las ollas de cobre. «Es una sentencia de muerte lenta. Lo están matando de hambre nutricional mientras lo inflaman por dentro. Necesito que me ayude. Voy a preparar una mezcla especial. Necesito cúrcuma fresca, jengibre, arándanos, nueces y caldo de huesos orgánico. Necesitamos desinflamar ese cerebro si queremos que despierte. La señora me matará si se entera». Ella revisa las facturas del supermercado hasta el último centavo, exclamó Mercedes con las manos en el pecho. «Diga que es para mis propias comidas. O que se echó a perder algo. No me importa. Pero si no cambiamos esto, en un mes su cerebro se habrá encogido tanto que no quedará nada de Julián de la Vega a quien rescatar». Esa noche, bajo la luz mortecina de la campana de la cocina, Elena preparó la bomba de nutrientes. Era un proceso casi alquímico. Mientras licuaba los ingredientes, murmuraba oraciones que su abuela le había enseñado en el pueblo. Para ella, la comida no era solo calorías, era información. Era una orden que le enviaba al cuerpo de Julián para que recordara cómo luchar. Al subir a la habitación, Elena se aseguró de que Regina estuviera en una de sus tantas cenas benéficas. Se acercó a Julián, quien esa noche parecía más pálido que de costumbre. «Hoy vamos a cenar de verdad. Don Julián», susurró ella, mientras administraba la mezcla por la sonda gástrica con una lentitud sagrada. «Esto no es medicina de farmacia. Esto es vida. Sienta el calor en su estómago. Deje que estos nutrientes viajen por su sangre hasta esos rincones de su mente que Regina quiere mantener a oscuras». Pasaron 2 horas. Elena se sentó en un sillón junto a la cama, leyendo un libro de poesía de Pablo Neruda en voz alta. Creía firmemente que la belleza de las palabras podía actuar como una caricia para un cerebro herido. De repente, el silencio fue roto por un sonido que no venía de las máquinas. Fue un borborismo, un ruido fuerte y saludable del estómago de Julián. Sus intestinos, por primera vez en meses, estaban trabajando con vigor, pero lo que sucedió después hizo que a Elena se le detuviera el corazón. La mano izquierda de Julián,
que siempre estaba cerrada en un puño rígido y deforme. Se abrió lentamente. Los dedos se extendieron sobre la sábana. Buscando algo. Un contacto. Una realidad. Elena dejó el libro y, con manos temblorosas, puso su mano sobre la de él. «Aquí estoy», susurró ella, con lágrimas en los ojos. «Aquí estoy, Julián, no tenga miedo». En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Regina entró, todavía envuelta en su abrigo de pieles, con una copa de vino en la mano y el rostro encendido por el alcohol. «¿Qué estás haciendo, criada?», siseó Regina, acercándose con pasos inestables. «¿Por qué están las luces apagadas y por qué le estás tocando la mano como si fuera su amante?». Elena se puso de pie, interponiéndose entre Regina y Julián. «Estoy monitoreando su respuesta táctil. Señora, ha tenido un avance significativo esta noche». Su mano se abrió por voluntad propia. Regina soltó una carcajada amarga y vació su copa de vino en una maceta cercana. «Avances. Qué palabra tan ridícula. Lo que ves son reflejos de un cuerpo que se niega a aceptar que ya es basura. Mañana vendrá el doctor Morales. Va a realizar una punción lumbar para confirmar que no hay actividad cortical. Una vez que tengamos ese papel, comenzaremos el proceso de desconexión de los soportes innecesarios. Ya es hora de que Julián descanse. Y de que yo empiece a vivir». «Usted no puede hacer eso», gritó Elena. «Él está respondiendo. Si lo desconecta ahora, estará cometiendo un asesinato». Regina se acercó tanto a Elena que pudo oler el vino rancio en su aliento. «En este mundo, la verdad es de quien puede pagarla. Niña, el doctor Morales dirá lo que yo le diga que diga. Y tú vas a vigilar que pase una buena noche. Mañana, después de la prueba, estarás despedida. No quiero a una mística en mi casa arruinando mis planes con sus milagros de lavanda». Regina salió de la habitación, cerrando la puerta con un estruendo que pareció retumbar en los huesos de Julián. Elena se desplomó en la silla, sintiendo el peso de la derrota. Solo le quedaban unas horas. Mañana, a las 10 de la mañana, vendrían a sentenciarlo a muerte. Miró a Julián, cuya mano se había vuelto a cerrar, como si él también hubiera sentido el miedo. «No voy a dejar que te maten», juró Elena en la oscuridad. «Si ellos juegan con veneno, yo jugaré con fuego». Hay algo que Regina olvidó. Algo que ella desprecia pero que tú amas. Mañana, Julián, vas a ver el sol de una manera que ella nunca podrá entender. Elena sacó su teléfono y buscó un número que Mercedes le había dado en secreto. El número de un antiguo caballerango que vivía en una choza a las afueras de la ciudad. «Bueno, ¿hablo con el señor Faustino? Necesito que traiga al animal». «Sí, mañana a las 8. No importa el precio. Traiga a Azabache». El escenario estaba listo para la batalla final entre la avaricia y la devoción. El aire de la habitación, antes estancado, ahora vibraba con una electricidad invisible. La vida de Julián de la Vega dependía de un hilo, de un aroma y del relincho de un pasado que se negaba a morir. La madrugada en la Ciudad de México siempre tiene un matiz grisáceo, pero en la alcoba de Julián de la Vega, el ambiente era de un azul eléctrico, cargado de una urgencia que quemaba los pulmones. Elena no había pegado el ojo. Se mantuvo sentada al borde de la cama, sosteniendo la mano de Julián, sintiendo cada latido, cada pausa respiratoria. Sabía que el amanecer traería consigo al doctor Morales y su sentencia de muerte disfrazada de diagnóstico médico. A las 6 de la mañana, Mercedes entró sigilosamente con una bandeja de café cargado. Sus manos temblaban, haciendo que la porcelana tintineara. «Ya está aquí, señorita Elena», susurró Mercedes, con los ojos inyectados en sangre. Faustino llegó con el remolque. Lo tiene estacionado en la calle lateral, donde los árboles ocultan la camioneta. Dice que el animal está inquieto,
que parece saber a dónde lo trajeron. Elena bebió el café de un trago, sintiendo cómo la cafeína le devolvía el enfoque. Gracias, Mercedes. Ahora, necesito que cumplas tu parte. Tienes que entretener a Regina. Dile que hay un problema con la cristalería para la cena de hoy. O que el abogado Olavarría llamó diciendo que llegará tarde. Lo que sea para que no se acerque a la terraza trasera en los próximos 30 minutos. Elena se giró hacia Julián. El hombre parecía un espectro bajo la luz pálida del alba. Don Julián, hoy no vamos a estudiar poemas. Hoy vamos a recordar quién es usted. Usted no nació en una oficina de cristal. Usted nació en la tierra roja de Jalisco. Usted domó a la bestia que nadie quería montar. Recuérdelo. Sienta el olor del cuero y el estruendo de los cascos. Con una fuerza que no sabía que poseía, Elena comenzó la maniobra más arriesgada de su carrera. Desconectó los monitores de signos vitales, silenciando el pi, que había sido la banda sonora de esa habitación por meses. Con cuidado infinito, trasladó el cuerpo lánguido de Julián a una silla de ruedas especial, asegurando su cuello y su torso con cinturones de sujeción. Julián pesaba mucho menos de lo que su estructura ósea sugería, pero para Elena, cargarlo era como cargar el destino mismo. Salió de la habitación y utilizó el ascensor de servicio. El corazón le martilleaba las costillas. Si Regina la descubría, no solo perdería su trabajo, sino que probablemente terminaría en la cárcel. Pero Elena ya no tenía miedo. Había visto la fealdad del alma de Regina y la pureza del sufrimiento de Julián. Al llegar a la planta baja, empujó la silla por el sendero de piedra hacia la terraza que daba al gran jardín trasero. Allí, bajo un enorme sos llorón que daba nombre a la mansión, esperaba Faustino, un hombre de piel curtida por el sol y manos como raíces de encino. Y junto a él, estaba la razón de todo el riesgo: Azabache. Era un semental frisón, negro como una noche sin estrellas, con una crin que caía como una cascada de obsidiana. Al ver la silla de ruedas, el caballo bufó, golpeando el suelo con un casco del tamaño de un plato de porcelana. Sus ojos inteligentes se fijaron en la figura inmóvil de Julián. «Está muy cambiado, don Julián», dijo Faustino con la voz quebrada por la emoción. «Pero el caballo lo reconoce. Mire cómo ventea el aire». Elena colocó la silla a pocos metros del animal. Tomó la mano derecha de Julián, la que se había abierto la noche anterior, y la extendió en el aire. «Acéquelo, Faustino, que lo huela». El semental se acercó con cautela, sus hollares vibrando. Extendió su belfo húmedo y cálido hasta tocar la palma de Julián. El contacto fue eléctrico. El caballo soltó un relincho potente, un grito de guerra que resonó contra las paredes de mármol de la mansión, despertando a los pájaros y, posiblemente, a los demonios que dormían dentro. En ese momento, desde el balcón del segundo piso, se escuchó un grito de furia pura. «¿Qué está pasando allá abajo?». Era Regina, envuelta en una bata de seda, con el rostro descompuesto por el odio. Elena no miró hacia arriba. Sus ojos estaban fijos en Julián. «Mírelo, Julián, es Azabache. Él está aquí por usted. No deje que Regina gane. Vuelva». Regina bajaba las escaleras de la terraza gritando a los guardias de seguridad. «Detengan a esa loca. Llamen a la policía. Está intentando matar a mi marido con ese animal salvaje». Los guardias corrían hacia ellos. Pero Faustino se interpuso, usando su propio cuerpo como escudo. Mientras tanto, algo increíble estaba sucediendo en la silla de ruedas. Los ojos de Julián, que habían estado fijos en el vacío durante 8 meses, comenzaron a moverse. No era un movimiento errático, era una búsqueda.
Sus pupilas se dilataron al enfocar la figura negra del caballo. Su pecho comenzó a subir y bajar con una violencia aterradora. El aire entraba en sus pulmones con un silbido agónico. Sus dedos, entrelazados con la crin del caballo, se cerraron con una fuerza que hizo que sus nudillos se pusieran blancos. Regina. El grito no salió de la boca de Julián, sino que pareció surgir de sus entrañas. Un rugido seco y roto que paralizó a los guardias y a la misma Regina a mitad del jardín. Julián de la Vega no solo había hablado, había emitido un juicio. Su rostro se contrajo en una mueca de dolor y voluntad. Sus labios, agrietados y pálidos, temblaban mientras intentaba articular la siguiente palabra. Regina se quedó petrificada a 5 metros de distancia. El miedo, un miedo genuino y ancestral, reemplazó su arrogancia. El vegetal que ella había despreciado, al que había intentado asfixiar con fármacos y dietas de hambre, la estaba mirando, y en esos ojos azules, ahora encendidos por un odio lúcido, Regina vio el fin de su reinado. Logró decir Julián, expulsando el aire con un esfuerzo que parecía que iba a romperle las costillas. Elena cayó de rodillas junto a él, sosteniéndolo para que no se desplomara de la silla. Las lágrimas le nublaban la vista, pero su sonrisa era radiante. Lo hizo. Julián regresó. Esto es un truco, chilló Regina, recuperando un poco de su veneno. Es una reacción automática. Doctor Morales, dígales que es un reflejo. Pero el doctor Morales, que acababa de llegar y observaba la escena desde la puerta trasera, simplemente bajó la cabeza y cerró su maletín. Eso no es un reflejo. Señora Regina, eso es un hombre reclamando su vida. Mi diagnóstico ha cambiado. Julián de la Vega está consciente. En ese instante, Azabache volvió a relinchar, alzándose sobre sus patas traseras como celebrando la victoria. El sol finalmente rompió las nubes, bañando a la enfermera, fea, y al millonario despertado en una luz dorada que no dejaba lugar a las sombras. La batalla por la mansión había terminado, pero la reconstrucción de un hombre apenas comenzaba. La mansión de los Sauces dejó de ser un sepulcro para convertirse en una fortaleza sitiada. Tras el estallido de Julián en el jardín, el doctor Morales, temiendo por su licencia y su libertad tras haber sido cómplice silencioso de Regina, se retiró sin decir palabra, dejando a la esposa en un estado de histeria contenida. Regina se encerró en su despacho, destruyendo documentos y gritando órdenes a través del teléfono, intentando desesperadamente que el licenciado Olavarría encontrara una salida legal para lo inevitable. El dueño de la fortuna estaba despierto. Elena, con la ayuda de Mercedes y Faustino, llevó a Julián de vuelta a su habitación. Pero esta vez, no lo dejaron en la cama. Lo colocaron en un sillón frente a la ventana abierta, permitiendo que el aire de la tarde limpiara el rastro del sedante. Julián estaba exhausto. El esfuerzo de hablar y enfocar la vista lo había dejado temblando. Pero su conciencia ya no era una chispa. Era una llama encendida. Descanse, Julián, susurró Elena, limpiándole el sudor con una toalla empapada en agua de rosas. No tiene que decir nada más hoy. El mundo ya sabe que ha vuelto. Julián movió la mano, buscando la de Elena. Sus dedos se entrelazaron con una urgencia conmovedora. Sus ojos, aunque cansados, seguían los movimientos de la enfermera con una devoción que iba más allá del agradecimiento. En ese silencio, Elena comprendió que ella se había convertido en su único puerto seguro en un mar de traiciones. A las 5 de la tarde, el licenciado Olavarría irrumpió en la habitación, seguido de cerca por Regina. El abogado traía una carpeta de piel negra y una expresión de arrogancia forzada. Esto es una farsa, declaró Olavarría.
sin mirar a Julián a los ojos. Hemos consultado con otros neurólogos. Un episodio de vocalización no anula un estado de incapacidad legal. La señora Regina sigue siendo la administradora única de los bienes hasta que un juez de lo civil dictamine lo contrario tras meses de observación. Elena se puso de pie, interponiéndose entre el abogado y su paciente. El señor de la Vega acaba de dar una orden clara delante de testigos. Su capacidad de discernimiento está regresando más rápido de lo que sus libros de leyes pueden procesar. Licenciado. Regina soltó una risa seca, acomodándose el cabello. Disentimiento. Órdenes. Palabras grandes para una empleada que está a punto de ser procesada por secuestro y maltrato al exponer a un enfermo a un animal salvaje. Olavarría. Procede con la notificación de desalojo para esta mujer. Sin embargo, una voz nueva rompió la tensión. Una voz que no venía de la garganta de Julián, sino de la puerta trasera de la habitación. Era Mercedes, que sostenía una pequeña grabadora digital en su mano. No habrá desalojo, señora, dijo Mercedes, con una firmeza que hizo que Regina palideciera. He grabado todas sus conversaciones en el comedor durante los últimos 3 meses. Sus planes para sobredosificar a don Julián. Sus acuerdos con el doctor Morales para falsificar los reportes y su plan para enviar a su esposo a un asilo en el extranjero donde nadie pudiera visitarlo. Olavarría intentó arrebatarle la grabadora, pero Elena se adelantó, empujándolo con el hombro. Ni se le ocurra. Licenciado, Mercedes ya envió copias de estos archivos a un correo externo y a la fiscalía. Si Elena se va, esta grabación se hace pública en 10 minutos. Regina retrocedió, su rostro transformándose en una máscara de puro terror. La arrogancia se desvaneció, revelando a la mujer pequeña y mezquina que siempre fue. Miró a Julián, esperando encontrar un rastro de la piedad que él siempre le había tenido. Pero solo encontró el azul gélido de una sentencia final. Olavarría. Haz algo. Balbuceó Regina. Pero el abogado, viendo que el barco se hundía, ya estaba retrocediendo hacia la puerta, buscando su propia salvación. En ese momento, Julián hizo un esfuerzo supremo. Se inclinó hacia adelante en el sillón, su voz saliendo ahora más clara, aunque todavía cargada de una ronquera metálica. Regina, dijo Julián, señalando la puerta, el divorcio será total, sin un centavo. Era de mi vida. Regina rompió en llanto, un llanto de rabia y derrota, antes de salir huyendo de la habitación. Olavarría la siguió, desapareciendo en los pasillos de mármol que pronto dejarían de pertenecerles. Cuando el silencio regresó, Mercedes salió de la habitación para dejarlos solos, cerrando la puerta con una sonrisa triunfal. Elena se arrodilló frente a Julián, exhausta emocionalmente. Lo logramos, Julián, susurró ella, apoyando su frente en las rodillas del hombre. Ahora comienza el camino de verdad. La rehabilitación, la recuperación. Pero ellos ya no pueden tocarlo. Julián extendió su mano, acariciando el cabello de Elena con una torpeza llena de ternura. Sus ojos brillaban con algo que no era odio, sino una esperanza renovada. Gracias, mi Elena, susurró él. Por primera vez, Julián no usó su apellido. La llamó su Elena. La joven enfermera levantó la vista y, en ese cruce de miradas, se selló una promesa que no necesitaba de abogados ni de contratos. Era una conexión forjada en el umbral de la muerte y bautizada por el aroma de la lavanda y el relincho de un caballo negro. Esa noche, Julián durmió sin máquinas. Elena se quedó en un sillón a su lado, escuchando su respiración natural. El aire de la mansión ya no era frío. La luz de la luna que entraba por la ventana parecía bendecir la reconstrucción de un hombre y el nacimiento de un amor que nadie
Ni siquiera la ciencia podía explicar. La caída de Regina Valeriano fue tan estrepitosa como lo había sido su ascenso. En las semanas posteriores al despertar de Julián, la mansión de los Sauces se convirtió en el epicentro de una investigación criminal que sacudió a la alta sociedad mexicana. Los archivos que Mercedes había custodiado, junto con las pruebas de administración de fármacos no autorizados encontradas por Elena, fueron suficientes para que un juez dictara una orden de aprehensión contra el licenciado Olavarría y el doctor Morales. Regina, atrapada en su propia red de mentiras, intentó liquidar activos y huir del país, pero fue interceptada en el área de vuelos privados del aeropuerto. Se fue esposada, gritando insultos sobre el apellido de la Vega, sin entender que su mayor derrota no era la cárcel, sino haber perdido el derecho a ser recordada con respeto. Para Julián, el proceso de divorcio fue un trámite rápido y gélido, basándose en la cláusula de intento de homicidio por omisión y negligencia. El juez revocó cualquier derecho de Regina sobre la fortuna de los de la Vega. Ella salió de su vida con la misma frialdad con la que había intentado apagarlo, con nada más que el peso de sus pecados. Pero la verdadera historia no estaba en los tribunales, sino en el gimnasio improvisado que Julián ordenó construir en el ala este de la mansión. Allí, la rehabilitación se convirtió en una liturgia diaria. Un paso más, Julián, decía Elena, sosteniéndolo por la cintura mientras él intentaba caminar entre las barras paralelas. El sudor le empapaba la frente y el esfuerzo le hacía castañear los dientes. Pero él no se rendía. Sus piernas no son de trapo. Son de acero. Recuerde quién es usted. Soy un hombre que ama a su enfermera, logró decir Julián, deteniéndose para recuperar el aliento y mirándola con una intensidad que hacía que el corazón de Elena diera un vuelco. Elena se sonrojó, pero no apartó la mirada. Usted es un hombre que tiene mucho que darle al mundo. Julián, el amor vendrá después, cuando su cuerpo esté tan fuerte como su voluntad. Pasó un año. La primavera regresó a la Ciudad de México con una explosión de jacarandas moradas. La mansión ya no olía a hospital ni a perfumes caros, olía a pan recién horneado por Mercedes. A tierra mojada y, por supuesto, a la esencia de sándalo y jazmín que Elena siempre llevaba consigo. Julián ya no usaba silla de ruedas. Caminaba con un bastón de madera de ébano tallado con la cabeza de un caballo. Su voz había recuperado su tono barítono, aunque conservaba una leve carraspera que le daba un aire de sabiduría y autoridad. Había transformado Aceros de la Vega en una fundación líder en biotecnología aplicada a la neurología, financiando tratamientos para personas de escasos recursos que sufrían lesiones similares a la suya. Una tarde, Julián invitó a Elena al rancho, El Centinela, el lugar donde todo había cobrado sentido aquella mañana con azabache. El semental corría libre por el prado, su pelaje brillando bajo el sol poniente. Julián y Elena caminaron hasta un mirador que dominaba todo el valle. Elena, comenzó Julián, deteniéndose y apoyándose en su bastón. Cuando estuve en ese túnel, el mundo me decía que me rindiera. Me decían que el silencio era mi único destino. Pero tú me gritaste desde la orilla. Me trataste como a un rey cuando yo me sentía como un mendigo de aire. Elena miró el horizonte, con el viento jugando con sus cabellos. Yo solo vi lo que los demás se negaron a ver. Julián, vi a un guerrero atrapado en su propia armadura. Julián soltó el bastón, demostrando un equilibrio perfecto, y tomó las manos de Elena. Ya no eran las manos gélidas de un paciente, sino las manos fuertes de un hombre decidido. He pasado toda mi vida construyendo imperios de metal que se oxidan con el tiempo, dijo él, con la voz cargada de emoción. Pero ahora quiero construir algo eterno.
No quiero que seas mi enfermera nunca más. Elena, el contrato ha terminado. Elena sintió un nudo en la garganta. ¿Acaso él ya no la necesitaba? ¿Era este el final de su camino juntos? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Julián?, susurró ella. Julián se arrodilló lentamente, desafiando cualquier rastro de su antigua parálisis. Sacó de su bolsillo un anillo con un diamante de corte antiguo. Una joya que perteneció a su abuela. La única mujer que lo amó de verdad antes de Elena. Quiero decir que quiero que seas mi esposa. Quiero despertar cada mañana con tu aroma. No para saber que estoy vivo, sino para saber que soy amado. Elena García, ¿te casarías con este hombre que volvió de las sombras solo para encontrarte? Elena lloró. Pero esta vez eran lágrimas de una pureza absoluta. Se arrodilló frente a él, uniendo sus manos. Sí, Julián, 1000 veces sí. No porque seas millonario, sino porque eres el alma más valiente que he conocido. La boda se celebró bajo el mismo sos donde Julián despertó. No hubo prensa, ni lujos innecesarios, ni invitados por interés. Estaban Mercedes, Faustino y un pequeño grupo de amigos que habían demostrado lealtad. Elena lucía un vestido sencillo, color marfil, y en su ramo llevaba lavanda, jazmín y girasoles. Cuando el juez los declaró marido y mujer, Julián no solo la besó, la cargó en sus brazos, caminando hacia la casa con una fuerza que desafiaba cualquier diagnóstico médico del pasado. En la entrada, Azabache relinchó, como si estuviera dando su bendición final. Julián y Elena demostraron al mundo que la medicina cura el cuerpo, pero solo el amor puede resucitar el espíritu. La enfermera fea y el millonario vegetal se convirtieron en la leyenda de los sauces. Una historia que se contaba en voz baja para recordar que, mientras haya alguien dispuesto a construir un puente de fe, ninguna oscuridad es definitiva y ningún silencio es eterno. El tiempo, que alguna vez fue un enemigo implacable para Julián de la Vega, se había convertido ahora en su aliado más preciado. Han pasado 5 años desde aquella boda bajo el sos llorón. La mansión de los sauces, que antes era un símbolo de aislamiento y frialdad, ha sido transformada por completo. Los muros de piedra volcánica ahora están cubiertos de hiedra floreciente y las puertas siempre están abiertas para aquellos que buscan una oportunidad que el mundo les ha negado. Julián camina por el pasillo principal con una seguridad que nadie hubiera vaticinado. Ya no usa bastón. Su recuperación fue estudiada por universidades de todo el mundo como el milagro de la voluntad. Pero él siempre responde lo mismo en las entrevistas. No fue mi voluntad. Fue la fe de una mujer que se negó a ver un cadáver donde había un hombre. Elena, ahora directora de la Fundación Caridad, ha mantenido su esencia, aunque ahora viste con la elegancia que su posición requiere. Sus manos siguen teniendo el rastro del jardín y su mirada conserva la humildad de la joven que subía la colina en una motoneta destartalada. Julián, el centro de rehabilitación en Jalisco está listo para la inauguración, dice Elena, entrando en el despacho de su marido. Julián levanta la vista de unos planos. El despacho ya no es un lugar de tratos oscuros. Las paredes están cubiertas de fotos de pacientes que han vuelto a caminar, a hablar, a sonreír. En el centro, una foto ampliada de Azabache corriendo libre. Lo sé, amor,
Estaba pensando que el primer paciente en ingresar debería ser aquel joven que conocimos en el hospital público. El que todos dicen que no tiene esperanza. Julián se pone de pie y abraza a Elena. En ese abrazo hay una gratitud que no ha disminuido con los años. A veces me pregunto qué habría sido de mí si Regina hubiera logrado su objetivo, susurra Julián. No pienses en eso, responde Elena. El pasado es una lección, no una sentencia. Regina ahora vive en la soledad que ella misma sembró. Mercedes me contó que la vio hace poco, trabajando como empleada administrativa en una oficina gris, amargada por la fortuna que perdió. Pero nosotros ganamos algo que el dinero no puede comprar: el propósito. Esa tarde, la pareja decide visitar el santuario de caballos que construyeron en las afueras. Faustino los recibe con una sonrisa de oreja a oreja. Azabache, aunque más viejo, sigue siendo el rey del lugar. Al ver a Julián, el caballo trota hacia la valla y apoya su cabeza en el hombro de su antiguo jinete. Todavía te reconoce, don Julián, dice Faustino. Los animales y el corazón no olvidan. Faustino, responde Julián, acariciando la crin de seda. La escena final del vídeo debería ser un plano secuencia que se aleja de la mansión. Se ve a Julián y Elena caminando de la mano por el jardín, rodeados de flores de lavanda que bailan con el viento. Se escucha la voz en off de Elena, recitando los versos que alguna vez le susurró al oído cuando él estaba en coma. No busques la luz en el cielo. Búscala en la mano que te sostiene cuando el mundo se apaga. Porque al final de la noche, lo único que queda es el aroma de quien se quedó a esperar el amanecer contigo. La victoria en el jardín, con el relincho de azabache aún resonando en las paredes de la mansión. Fue solo el inicio de una guerra de trincheras, aunque Julián había despertado y pronunciado sus primeras palabras. Su cuerpo seguía siendo una prisión de músculos atrofiados y nervios entumecidos. Regina, asesorada por el licenciado Olavarría, no se dio por vencida tan fácilmente. Ella sabía que en el mundo de las leyes, un hombre que apenas puede hablar es un hombre que todavía puede ser silenciado. Durante las semanas siguientes al milagro, Regina intentó una táctica desesperada: el aislamiento, utilizando una orden judicial preliminar que aún la mantenía como tutora legal. Intentó prohibir la entrada de Elena a la habitación. Esta mujer es una influencia peligrosa, gritaba Regina ante los nuevos enfermeros que ella misma había contratado. Hombres corpulentos que parecían más guardias de seguridad que personal de salud. Ha manipulado la condición médica de mi esposo para sus propios fines. Pero Elena no era una mujer que se dejaba amedrentar por muros o uniformes. Cada mañana, llegaba a la puerta de la mansión y, aunque se le impedía el paso, se sentaba en la acera. Mercedes, el ama de llaves, se convirtió en su espía y aliada, a través de pequeñas notas escondidas en los suministros de limpieza. Mercedes le informaba a Elena sobre el estado de Julián. No come lo que ellos le dan, decía una nota. Busca tu aroma. Está perdiendo la chispa otra vez. Elena sabía que tenía que actuar. Una noche, bajo una lluvia torrencial que azotaba la capital, utilizó sus conocimientos de la estructura de la casa, ayudada por Faustino, quien conocía cada rincón del jardín. Elena escaló por la antigua enredadera que llegaba hasta el balcón de la habitación de Julián. Sus manos sangraban por las espinas, pero el dolor era nada comparado con la angustia de saber a Julián solo. Cuando entró por el ventanal, encontró a Julián sumido en una penumbra medicada. Los nuevos enfermeros estaban en la habitación de al lado, viendo televisión y riendo. Julián tenía los ojos abiertos, fijos en la puerta, esperando. Aquí estoy, susurró Elena, empapada y temblando de frío. Al escuchar su voz,
La mirada de Julián se iluminó como si le hubieran devuelto el alma. Intentó moverse, pero Regina lo había hecho amarrar a la cama bajo el pretexto de prevenir caídas. Traición, logró decir Julián, con una lágrima recorriendo su sien. Elena sacó un pequeño bisturí de su bolsillo y cortó las correas de cuero. No eran sujeciones médicas, eran grilletes. En ese momento, Elena comprendió la magnitud de la crueldad de Regina. No solo quería su dinero, quería que él muriera sintiéndose un esclavo. Escuchen bien, Julián, dijo Elena, secándole la cara con su propia chaqueta. Mañana vendrá el juez de distrito para la audiencia de interdicción. Regina va a decir que usted está senil, que sus palabras son balbuceos sin sentido. Pero vamos a darle una sorpresa. Esa noche, en el silencio de la habitación, Elena no le dio medicinas. Le dio masajes intensos. Le habló de los negocios que él tanto amaba y le leyó los reportes financieros que Mercedes había robado del despacho de Regina. Le recordó quién era el león y quiénes eran las hienas. Al día siguiente, la habitación de Julián estaba llena de gente de traje oscuro. El juez Montiel, un hombre de mirada severa, presidía la audiencia. Regina lucía un velo negro, fingiendo una tristeza decorosa. Señoría, dijo Olavarría, con su voz de serpiente. Como pueden ver, el señor de la Vega no tiene capacidad de respuesta. Lo ocurrido en el jardín fue un espejismo emocional provocado por una empleada negligente. Julián de la Vega es una cáscara vacía. El juez se acercó a Julián. Señor de la Vega, ¿puede entenderme? Si me entiende, parpadeé 2 veces. Julián no parpadeó. Se mantuvo inmóvil, mirando a Regina. Ella sonrió internamente, saboreando la victoria. Pero Julián no estaba fallando. Estaba esperando el momento de máximo impacto. Señoría. Es inútil. Intervino Regina. Por favor, firme la orden para que podamos trasladarlo a la clínica de cuidados intensivos en Suiza. Un momento, dijo Elena, entrando en la habitación ante la mirada atónita de todos. El señor de la Vega no necesita parpadear. Él tiene algo que decir sobre la gestión de su esposa. Regina se puso de pie. Furiosa. Saquen a esta mujer de aquí. Seguridad. Pero el juez Montiel levantó la mano. Silencio. Quiero escuchar esto. Julián, con un esfuerzo que hizo que las venas de su cuello se marcaran como cuerdas de piano, se incorporó en la cama. Sus ojos se clavaron en el juez. Señor juez, dijo Julián, su voz resonando con una autoridad que hizo que Olavarría retrocediera. Revise la cuenta 405 de las Islas Caimán. Regina robó 10 millones el mes pasado. El silencio fue absoluto. El rostro de Regina pasó del blanco al gris ceniza. No esperaba que Julián supiera de sus movimientos bancarios secretos. Ella pensaba que él solo sentía emociones, no que su mente de estratega financiero estaba registrando cada cifra y cada mentira que ella pronunciaba cerca de su cama. Es mentira, gritó Regina. Está alucinando. Tengo las copias. Mercedes las tiene, continuó Julián, señalando a la puerta. Mercedes entró con una carpeta llena de transferencias electrónicas ilegales que Regina había realizado mientras creía que su esposo era un vegetal. El juez Montiel tomó la carpeta y su expresión se volvió de piedra. Oficiales, dijo el juez, mirando a los policías que esperaban en el pasillo. Escolten a la señora Regina y al licenciado Olavarría fuera de aquí. Quedan bajo arresto por fraude agravado e intento de administración negligente de bienes. Regina fue arrastrada fuera de la habitación, gritando que ella era la dueña de todo, que Julián no era nada sin ella.
Sus gritos se fueron desvaneciendo por el pasillo de mármol, dejando tras de sí un silencio de paz. Julián se desplomó contra las almohadas. Exhausto pero libre, miró a Elena y, por primera vez, sonrió con toda la cara, no solo con los ojos. «Lo hicimos», susurró. «Usted lo hizo, Julián», respondió Elena, tomando su mano. «Usted fue el que nunca dejó de pelear. Este fue el verdadero punto de quiebre. A partir de aquí, la mansión dejó de ser un campo de batalla para convertirse en un centro de sanación. La justicia había llegado. Pero lo más importante es que la verdad había prevalecido sobre la sombra del engaño. Con Regina fuera de la mansión y enfrentando un proceso legal que la mantendría ocupada por años. La mansión de los Sauces recuperó una paz que no conocía desde hacía décadas. Sin embargo, para Julián, el verdadero desafío apenas comenzaba. Despertar la mente había sido un milagro. Pero despertar el cuerpo era una guerra de desgaste. Sus músculos, después de 8 meses de inactividad y mala nutrición, eran como cuerdas de violín viejas y destempladas, rígidos, dolorosos y aparentemente inútiles. Elena asumió su rol no solo como enfermera, sino como la arquitecta de una nueva existencia para Julián. El protocolo médico tradicional sugería una rehabilitación lenta y conservadora. Pero ella sabía que el espíritu de Julián necesitaba victorias rápidas para no caer en la depresión. «Hoy vamos a intentar algo diferente, Julián», dijo Elena una mañana, mientras el sol de primavera bañaba el gimnasio que habían instalado frente al jardín. «No quiero que pienses en caminar. Quiero que pienses en sentir el suelo». Julián estaba sentado en el borde de una camilla de terapia, con el torso desnudo, mostrando la fragilidad de un cuerpo que alguna vez fue imponente. Elena se arrodilló frente a él. Tomó sus pies, grandes y pálidos, y comenzó a masajearlos con una mezcla de aceites de árnica y mentol. «Mis piernas se sienten como si pertenecieran a otra persona. Elena», dijo Julián, con una frustración que bordeaba el llanto. «Las miro y les ordeno que se muevan. Pero hay un muro de hormigón entre mi cerebro y mis pies». Elena levantó la vista y le dedicó una sonrisa llena de una paciencia infinita. «Ese muro no es de hormigón, Julián. Es de miedo. Su cuerpo ha olvidado que puede ser libre porque fue tratado como un objeto durante demasiado tiempo. Pero yo no veo un objeto. Veo al hombre que domó a Azabache». Ella se puso de pie y, rodeando la cintura de Julián con sus brazos fuertes, lo invitó a levantarse. «Apóyate en mí, no busques el equilibrio en el aire. Búscalo en mis hombros. Yo seré tus huesos hasta que los tuyos recuerden su función». Julián exhaló un gemido de esfuerzo. Cada centímetro que se elevaba era una agonía de nervios que disparaban señales de dolor. El sudor comenzó a correr por su pecho, y su respiración se volvió errática, cuando finalmente logró estar de pie, aunque temblando como una hoja. Quedó a pocos centímetros del rostro de Elena. Por primera vez, no había una cama de hospital entre ellos. No había monitores ni sondas. Eran simplemente dos personas, unidas por un esfuerzo titánico. Julián sintió el aroma de Elena. Ese perfume natural de jabón neutro. Sándalo y la calidez de su piel. Era el aroma que lo había mantenido cuerdo en la oscuridad. «Lo estás haciendo», susurró ella, su aliento rozando los labios de Julián. «Estás de pie, Julián de la Vega». Julián, impulsado por una oleada de gratitud y algo mucho más profundo que el simple agradecimiento, inclinó su cabeza y apoyó su frente contra la de ella. «Si estoy de pie, es porque tú me sostienes desde el alma. Elena, nadie me ha mirado nunca como tú. Ni siquiera cuando era el hombre más rico del país. Todos miraban mi cartera, mi poder. Tú miraste mis escombros y decidiste construir un templo». Elena sintió que el corazón le daba un vuelco.
Como enfermera, siempre había mantenido una distancia profesional. Pero con Julián, esa barrera se había evaporado hacía mucho tiempo. Usted merece ser visto, Julián. El mundo es muy ciego para la gente que brilla por dentro. En los días siguientes, la terapia se volvió más intensa. Elena comenzó a utilizar estímulos sensoriales para despertar los nervios de Julián. Lo llevaba al jardín y hacía que tocara la corteza rugosa de los árboles. Que sumergiera sus manos en la fuente de agua fría y que sintiera la textura de los pétalos de las rosas. El cerebro necesita mapas, Julián, explicaba ella mientras le pasaba una pluma de ave por los brazos. Si no siente la textura del mundo, no sabrá cómo interactuar con él. Una noche, después de una sesión especialmente agotadora en la que Julián logró dar 3 pasos por sí solo, ambos se quedaron en la terraza observando las luces de la ciudad. Julián estaba sentado en su sillón, y Elena estaba a su lado, revisando sus notas de progreso. «Elena», dijo él de repente, rompiendo el silencio de la noche. «¿Por qué te hiciste enfermera? No es un trabajo fácil. Y tú tienes una inteligencia que podría haberte llevado a cualquier parte». Elena cerró su cuaderno y miró hacia las estrellas. «Mi padre era minero en Hidalgo. Un día, hubo un derrumbe. Pasó 3 días atrapado antes de que lo rescataran. Cuando salió, los médicos dijeron que nunca volvería a hablar ni a reconocer a nadie. Yo tenía 10 años. Pasé cada tarde a su lado, leyéndole el periódico, contándole cómo iban mis clases, poniéndole la música que a él le gustaba». Julián escuchaba con total atención, cautivado por la vulnerabilidad en la voz de Elena. «¿Y qué pasó?», preguntó él. «Un día, después de 2 años de silencio, mi padre me miró y me dijo: Elena, hoy el periódico dice que va a llover. Entra la ropa». Fue el día más feliz de mi vida. Ahí comprendí que el cuerpo puede romperse. Pero la esencia humana es un fuego que solo se apaga si dejas de alimentarlo. Por eso estoy aquí, Julián, porque yo sé que dentro de cada vegetal, como decía Regina, hay un padre, un hijo o un hombre que solo necesita que alguien no se rinda con él. Julián extendió su mano y tomó la de Elena. Sus dedos ya tenían fuerza, una calidez vital que prometía una recuperación total. Tu padre estaría muy orgulloso de ti. Elena, has salvado más que mi vida. Has salvado mi fe en la humanidad. En ese momento, bajo el amparo de la noche y el aroma de los jazmines que empezaban a florecer, Julián se inclinó hacia ella. No hubo vacilación. Fue un beso lento, cargado de todas las palabras que no se habían dicho, de todo el dolor superado y de la esperanza de un futuro que antes parecía imposible. Elena respondió con la misma entrega, sintiendo que en ese beso se cerraban todas sus propias heridas de la infancia. Habían ganado la batalla contra Regina. Habían vencido a la medicina pesimista. Y ahora, estaban ganando la batalla más hermosa de todas. La de 2 almas que se encuentran en el momento más oscuro para crear su propia luz. La paz en la mansión de los sauces era una fruta dulce, pero con una cáscara todavía frágil. Mientras Julián recuperaba la fuerza de sus piernas y la claridad de su voz bajo el cuidado devoto de Elena, Regina Valeriano, desde su celda preventiva, no dejaba de tejer hilos de amargura. Ella no era una mujer que aceptara la derrota. Para Regina, si ella no podía ser la reina de la mansión, entonces la mansión debía arder hasta los cimientos. A través de un contacto externo, un antiguo amante y socio de negocios turbios que aún le debía favores, Regina logró orquestar un último plan para destruir la felicidad de Julián y, sobre todo, para eliminar a la intrusa, como ella llamaba a Elena. No quiero que solo la asusten, siseó Regina a través del cristal de la sala de visitas. Quiero que su reputación quede hecha pedazos. Si Julián cree que ella es una cazafortunas,
La echará él mismo. Y si eso no funciona, asegúrense de que no pueda volver a caminar por esos jardines. Elena, ajena a las sombras que se cernían sobre ella, estaba concentrada en los preparativos para la reinauguración de la Fundación de la Vega. Una tarde, mientras regresaba de comprar unos insumos médicos especializados en el centro de la ciudad, un auto negro le cerró el paso en una calle solitaria. Dos hombres de aspecto rudo bajaron y, sin mediar palabra, le arrebataron el bolso y la empujaron contra un muro. Un mensaje de parte de la señora, dijo uno de ellos, con una voz que helaba la sangre. Disfruta tu tiempo con el inválido mientras puedas. Enfermera de pueblo, la suerte se acaba rápido en esta ciudad. No la hirieron de gravedad. Pero el mensaje fue claro. Elena regresó a la mansión pálida, intentando ocultar el temblor de sus manos. Sin embargo, Julián, cuyos sentidos se habían agudizado durante su convalecencia, notó de inmediato que algo andaba mal. ¿Qué pasó, Elena?, preguntó Julián, interceptándola en el vestíbulo. Él ya caminaba con ayuda de un bastón elegante, pero su postura era firme y dominante. Tus ojos no mienten. Estás asustada. No es nada, Julián, un intento de asalto común, mintió ella, intentando pasar de largo. Julián la tomó suavemente del brazo, obligándola a mirarlo. A mí no puedes engañarme. Te conozco mejor de lo que te conoces tú misma. Fue ella, ¿verdad? Regina no se ha rendido. Elena rompió a llorar, soltando toda la tensión acumulada. Le contó sobre las amenazas y el miedo que sentía no por ella, sino por lo que Regina pudiera hacerle a él ahora que estaba recuperándose. Julián, en lugar de mostrar debilidad, sintió una furia fría y calculadora que le devolvió toda la energía de sus años como líder empresarial. Mercedes, llamó Julián con una voz que retumbó en toda la casa. Llama al comandante Rivera. Es hora de terminar con este juego de una vez por todas. Esa noche, Julián y Elena trazaron un plan. No se esconderían. Utilizarían la misma avaricia de Regina para atraparla definitivamente. Julián hizo que Mercedes filtrara información confidencial a través de uno de los empleados que todavía mantenía contacto con Regina. Se decía que Julián iba a cambiar su testamento al día siguiente para dejarle absolutamente todo a Elena, incluyendo las propiedades en el extranjero que Regina tanto anhelaba. Como era de esperarse, Regina mordió el anzuelo, desesperada por detener la firma. Dio órdenes a su contacto externo para que irrumpiera en la mansión esa misma noche y robara los documentos originales, o que hiciera lo necesario para impedir la firma. A las 2 de la mañana, el silencio de la mansión fue interrumpido por el crujido de una ventana en la planta baja. Dos sombras se deslizaron hacia el despacho de Julián. Pero lo que no sabían era que Julián, Elena y un equipo de la policía judicial los estaban esperando en la oscuridad. Cuando los delincuentes abrieron la caja fuerte, las luces se encendieron de golpe. Julián estaba sentado tras su escritorio, con un aspecto imponente, flanqueado por oficiales armados. Buscaban esto, supongo, dijo Julián, sosteniendo un folder vacío. Es una lástima. Lo único que hay aquí es la orden de arresto definitiva para su jefa y para ustedes. Los hombres fueron capturados sin resistencia. Uno de ellos, buscando reducir su condena, confesó de inmediato que Regina los había contratado no solo para robar, sino para provocar un accidente fatal a la enfermera García. Con esta confesión grabada y las pruebas del intento de robo, el caso contra Regina pasó de ser un fraude financiero a una tentativa de homicidio. El juez revocó cualquier posibilidad de fianza y la sentenció a la máxima pena en una prisión de alta seguridad. El veneno de la serpiente finalmente se había vuelto contra ella misma. Tras la agitación de la noche,
Julián y Elena se quedaron solos en el despacho. El sol comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de un rosa suave. «Se acabó, Elena», dijo Julián, acercándose a ella y abrazándola por los hombros. «Ella nunca más volverá a hacernos daño». Elena apoyó su cabeza en el pecho de Julián, escuchando el latido fuerte y rítmico de su corazón. Ya no era el latido débil de un hombre moribundo, era el pulso de alguien que tenía un mundo entero por construir. «He tomado una decisión», continuó Julián, mirándola a los ojos con una ternura infinita. «No quiero esperar a la inauguración de la fundación. Quiero que nos casemos lo antes posible. La vida me ha dado una segunda oportunidad y no quiero desperdiciar ni un segundo más sin que seas oficialmente mi compañera de vida». «Pero Julián, la gente dirá, los escándalos», comenzó Elena. «Que digan lo que quieran», la interrumpió él con un beso. «Que el mundo sepa que Julián de la Vega se enamoró de la única mujer que fue capaz de ver su alma cuando él mismo la había perdido. Tú no eres mi enfermera, Elena, eres mi salvación, y de ahora en adelante, tu nombre será el único que importe en esta casa». En ese momento, Mercedes entró con 2 tazas de chocolate caliente, sonriendo de oreja a oreja. La mansión, que una vez fue un castillo de espejos rotos y traiciones, finalmente se sentía como un hogar. La luz del nuevo día no solo iluminaba las habitaciones, iluminaba el futuro de 2 personas que habían vencido a la muerte y al odio con la fuerza invencible de la verdad. La noticia de la boda entre el magnate Julián de la Vega y su enfermera, Elena García, corrió por los círculos sociales de México como un incendio forestal. Muchos esperaban un evento de gala en el Club de Industriales, lleno de cámaras y figuras de poder. Pero Julián y Elena eligieron un camino muy distinto. Decidieron que su unión se celebraría en el mismo lugar donde el milagro comenzó, el jardín de la mansión de los Sauces. Bajo el viejo sos que había sido testigo de la primera vez que Julián movió sus dedos. La mañana de la boda. La mansión bullía de una alegría genuina. No había planificadores de eventos gritando órdenes, sino amigos reales. Faustino había pasado la noche anterior cepillando a Azabache hasta que su pelaje brillaba como el azabache mismo. Y Mercedes había transformado el comedor en un taller de flores, decorando todo con girasoles, lavanda y jazmín. «Te ves hermosa, hija», dijo Mercedes, ayudando a Elena a ajustarse el velo. «Si tu padre pudiera verte hoy, diría que eres la reina más noble que ha pisado este suelo». Elena se miró en el espejo. Su vestido no era de un diseñador europeo. Era una pieza artesanal, bordada a mano por mujeres de la comunidad donde ella había nacido. No buscaba ocultar quién era, sino celebrar su origen, sus facciones, que Regina siempre llamó feas. Hoy irradiaban una luz que ninguna cirugía podría comprar. Era la belleza de la paz interior. En el jardín, Julián esperaba frente al altar. Vestía un traje de lino gris claro, y aunque sostenía su bastón de ébano, su postura era imponente. Cuando la música comenzó a sonar, una melodía suave de cuerdas que evocaba el galope de un caballo, Elena apareció al final del sendero de pétalos. Al verla, Julián sintió que las piernas le temblaban, no por la debilidad de su antigua parálisis, sino por la fuerza del amor. Cuando ella llegó a su lado, él soltó el bastón, apoyándolo contra la silla, y tomó sus manos con una firmeza absoluta. «Hoy», comenzó Julián, con una voz que no necesitó micrófonos para llenar el jardín, «no solo me uno a una mujer, me uno a la vida. Elena, cuando yo estaba en ese túnel de silencio, tú fuiste el único rayo de sol que se atrevió a entrar. Me diste tu voz cuando yo no tenía la mía, y me diste tus piernas cuando las mías se rindieron. Prometo dedicar cada latido de este corazón que tú rescataste a hacerte la mujer más feliz de la tierra». Elena,
con lágrimas bañando sus mejillas. Respondió con voz clara: Julián, yo no te rescaté, tú ya eras un guerrero. Yo solo te recordé dónde habías dejado tu espada. Prometo estar a tu lado no solo en la luz de este jardín, sino en cualquier sombra que la vida nos depare. Porque sé que juntos, no hay oscuridad que pueda detenernos. Tras el intercambio de votos y el anillo de zafiro que selló la promesa, el juez los declaró marido y mujer. En ese instante, un relincho potente surgió del prado cercano. Azabache, libre de sus ataduras, galopó cerca de la ceremonia, alzándose sobre sus patas traseras en un saludo majestuoso que hizo que todos los invitados se pusieran de pie y aplaudieran. La fiesta fue sencilla pero inolvidable. Julián y Elena bailaron su primer vals. No fue un baile perfecto de academia. Fue un baile de supervivencia, de apoyo mutuo, con Julián apoyándose suavemente en ella, demostrando que en el amor, uno es el equilibrio del otro. Mientras la tarde caía y el cielo de México se teñía de violeta y naranja, Julián llevó a Elena a un rincón apartado del jardín. «Tengo un regalo para ti, mi Elena», dijo él, entregándole un sobre pequeño. Al abrirlo, Elena encontró los planos de un complejo médico masivo. «Es el Centro de Rehabilitación Integral Elena García», explicó Julián. «He destinado la mitad de mi fortuna para construirlo en el pueblo donde naciste. Será el mejor centro de toda Latinoamérica. Y tú serás la presidenta honoraria. No quiero que ninguna familia tenga que pasar por lo que tú pasaste con tu padre. O por lo que yo pasé en esta casa». Elena abrazó a Julián, ocultando su rostro en su pecho. «Es el regalo más hermoso que alguien me ha dado jamás. Es solo el comienzo, amor mío», respondió él, besando su frente. La historia de Regina terminó en el olvido de una celda fría, donde el único sonido era el eco de sus propios lamentos. Pero la historia de Julián y Elena se convirtió en una leyenda de esperanza. La mansión, que una vez fue un símbolo de la avaricia, ahora era un faro de luz.